Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada Virgen María del Carmen. Cuenta la tradición que en el siglo XII un grupo de monjes se retiró en oración al Monte Carmelo, donde los profetas Elías y Eliseo habían tenido importantes encuentros con Dios. Allí la Virgen María les prometió su protección. A su vez, el 16 de julio de 1251, la Bienaventurada Virgen María entregó a San Simón Stock, superior general de los carmelitas, el santo escapulario, asegurando su protección a todos aquellos que portasen este sacramental. Iniciemos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 16 de julio estamos celebrando a Nuestra Señora del Carmen. Ya desde la antigüedad en la Iglesia relacionó íntimamente el Monte Carmelo con la predicación del profeta Elías. Y ahí tenemos justamente el Carmelo, ¿verdad? Y bueno, vamos a pedir por intercesión de nuestra Madrecita, la Virgen del Carmen, la protección para nuestra familia, para nuestra Iglesia. Nos reconocemos pecadores al iniciar nuestra Eucaristía. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Todopoderoso, te suplicamos que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Virgen del Carmen, nos proteja siempre con su maternal intercesión y nos ayude a conocer y amar a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. Si en la senda trazada por tu juicio esperamos en ti, Señor, tu nombre y tu recuerdo son el deseo de nuestra alma. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca de madrugada,
porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Señor, tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. En medio de las angustias, Señor, acudimos a ti. Clamamos en la opresión cuando nos golpeaba tu castigo. Como la mujer embarazada que está por dar a luz, se retuerce y da gritos de dolor, así éramos nosotros delante de ti, Señor. Hemos concebido, nos hemos retorcido y nos dimos a la luz más que viento. No hemos traído la salvación a la tierra, no le nacieron habitantes al mundo, pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres, despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz y la tierra dará vida a las sombras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor miró a la tierra desde el cielo. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Tú, Señor, reinas para siempre, y tu nombre permanece eternamente. Tú te levantarás, te compadecerás de Sión, porque ya es hora de tenerle piedad. Tus servidores sienten amor por esas piedras y se compadecen de esas ruinas. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor miró a la tierra desde el cielo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de San Mateo, soy paciente y humilde de corazón. Hago la mañana desde un aspecto antropológico, escena de un aspecto muy humano. Ñañemboyano ñandera pisandi lleva ñandera pisa quiere. Hayayguá, hayayesha, hinamaba ñandera pisa. En realidad tenemos que tener mucha paciencia por una parte y tenemos que ser también muy humildes de corazón. Pero ¿qué significa, queridos amigos, estas expresiones, estas palabras desde un aspecto teológico? La paciencia, queridos amigos, como decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? La paciencia lo alcanza todo. La paciencia lo alcanza todo. En el sentido, queridos amigos, que conociendo cuál es la realidad del hombre, cuál es nuestra realidad, cuál es la tentación a causa del pecado original. Eva pecado original. Y que es una parte de nuestra condición humana, ¿verdad? De nuestra fragilidad humana, de nuestra debilidad. O sea que la tentación que se nos presenta continuamente para
vivir en nuestro mundo, para encerrarnos, para buscar lo que es nuestro simplemente. Parece que incluso casi como diríamos, porque dice que el hombre es un animal racional, ella que Aristóteles en su filosofía, porque pertenecemos, ¿verdad? A toda la parte de los animales, ¿verdad? Pero dentro de la clasificación de los seres vivientes. Pero por otra parte, queridos amigos, niñas de Naraiti, que tenemos la razón, la racionalidad, es importante. Y aquí, desde el aspecto racional, nosotros hacemos trabajar todos estos valores, estos principios, que ya hay página, tenemos la inteligencia, y esa inteligencia es la capacidad que nos da Dios mismo para que distingamos entre el bien y el mal. Y es ahí donde va a entrar esta característica y esta virtud del hombre, de la humanidad. Y más aún, queridos amigos, aquí siendo acentuado y subrayado por Jesús. Soy paciente, él nos dice, pero porque nosotros siendo los alter Christi, quiere decir que ñande, ya veré cuál es paciencia. Y la paciencia, con la paciencia se gana el cielo, Santa Teresa. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que trabajar, pero racionalmente, pensando, queridos amigos, y entendiendo que es la paciencia la que nos va a ayudar también a dirigir toda nuestra energía, toda nuestra potencialidad. Peñande ya huele comía, peñande ya me eva, peñande, angañande lleva, ya encausada ya, añaña un baretero, y si encausamos, imagínense, queridos amigos, me hace pensar nomás en una hidroeléctrica, ¿verdad? Como esa fuerza del agua que le hace pasar por esas turbinas y genera fuerza, energía, lleva. A veces ella de, que te interesa, por años de ya veré cosas, yo que fuera, pero tenemos que ser capaces de dirigir. Y esa es la paciencia. Pero es una paciencia primero con nosotros mismos, porque muchas veces la ñadeña conseguía en el primer momento mover. Yo creo que una vez en mañana, sobre todo esos documentales de esos grandes jugadores. Se mandó una vez a echarte este documental Messi. Algo ya o chuta por ahí la tiro libre. Donde algo con una práctica ella muy quema y la gol pum chuta ya muy quema listo ya mismo homa descansado no. Era como 6, 7 horas, no sé, algo así. A ver, 4 o 5. Va, pues, ni, o sea, yo pelota, no, muy mal. Hubo tenido muy mal, yo veo, chuta, imagínense, practicando. La paciencia, queridos amigos, para que eso entre a formar parte de tu vida. A ver, donde músico dice, la música, pues hay paciente, aprender y nota la, re, mi, sol, do, a pesar hoy sí, pero paciente, da en el primero, o aprender a listo, con el homo, popú, que tiene orquesta, oye, póngale y serenata, no. Tenés que tener paciencia, de guapú, ganar de mañana. Y después, sin embargo, con los ojos cerrados. Hoy me dan el lomo de mi grande guitarrita y lomo entero, muy bien para acá. Y ya lloran a ver, vamos, tranquilo. ¿Por qué? Y porque con mucha paciencia y con mucha práctica llegan, queridos amigos, a tener ese dominio, ¿verdad? Bueno, apenas yo que fuera con angalañas de yaras y añas de ser pacientes. ¿Pero para qué? Y para poder encaminar la vida espiritual. Y ande paciente minga ura ella de lleva también en la vida de Dios y en la vida del Espíritu. Ojalá, así como esos grandes guitarristas, esos grandes pianistas, con ojos cerrados, o ñembo, o lo que sea, tranquilo, pero así. ¿Por qué? Y porque están en eso, con esa gran paciencia que consiguieron. Pero para eso, queridos amigos, también tenemos que ser humildes. Porque fíjense, la humilde es orgulloso, shake papa, shake papa, shake papa, hey papa, apenas nunca nos la tu pobre, nunca nos confesáis, nunca ando leí la Biblia, no entendemos, shake papa, ando y cuaimba, entonces tenemos lo que tenemos como sociedad, ¿verdad? Porque anda y cuaina es paciente y no somos humildes lo suficiente para decir, ay, cote, veañetete. La shembo en miara lleva. Ay, cote, shembo en miara. Así que, queridos amigos, si entendimos esto, lo que el Señor hoy nos está diciendo,
El camino de la vida espiritual es un camino de mucha paciencia, pero siendo humildes, o sea, reconociendo y diciendo, en la vida espiritual con mayor razón. Así es que vamos a pedir esta gracia hoy al Señor para nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y plegarias. A cada oración respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que lleve por todo el mundo el perdón como signo visible del reino. Oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan suficiente espíritu de humildad y sepan vivir con fidelidad el Evangelio. Oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen sin rencor ni con venganza, sino fomenten la concordia. Oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo bajo la advocación de Virgen del Carmen, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder del enemigo me libró. Oración final. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo bajo la advocación de Virgen del Carmen, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.